sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Te amaré, oh Dios, y te daré la gloria. Todo el honor a ti, Dios. Te ofrezco un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Te amaré, oh Dios, y te daré la gloria. Todo el honor te ofrezco un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Y me rescataste, tuyo siempre yo seré. Aleluya. Me hiciste libre, y tuyo siempre yo Sí, Señor. seré. Gracias. Gracias. Me rescataste, tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre, tuyo siempre yo seré. Me rescataste, tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre, tuyo siempre yo seré. Y te amaré, oh Dios, y te daré la gloria. Todo el honor a ti entregaré. Me ofrezco un sacrificio soy. Eres mi pasión, Tú eres mi pasión. tuyo es mi corazón. Tú eres mi pasión. Te amaré, oh Dios, Oh, Dios. y te daré la gloria. Tú eres mi pasión. Todo el honor a ti entregaré. Me ofrezco un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Tú eres mi pasión. Dele fuerte ese aplauso, Señor. Dele ese aplauso al Señor y dígale: tú eres mi pasión. Dígaselo, dígaselo. Tú eres mi pasión. Tú eres la razón de vivir. Dígaselo: tú eres la razón de yo vivir. Tú eres mi pasión. Oh, aleluya. Mantenga esa comunión, hermano, ahí. Mantenga esa comunión gloriosa. Recordándole que Él es nuestra pasión. No hay ninguna motivación mayor que la pasión que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Y ese ambiente glorioso, esa visitación del Espíritu Santo aquí presente, es para mí un alto privilegio, un alto honor tener al obispo nacional del país de Ecuador, compañero Jimmy Argüello, con nosotros. Así que lo recibimos con un aplauso, pero fuerte ese aplauso. Gracias, Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Amén.
Salude a su vecino, dele la mano, bendígale. Tome asiento, por favor. Aleluya. Es un honor para mí estar en este lugar. Quiero, como soldado raso que soy, saludar a un general como lo es su pastor, un general en la fe. Reciban de Ecuador, de toda la iglesia de Dios en Ecuador, un cordial saludo. Si hay ecuatorianos, ahí estamos entre ñaños. Amén, amén, amén. Hermano, su pastor es muy famoso allá entre nosotros, y cuando hablan del pastor Enrique, realmente es hablar de alguien de fe. Y como dicen los que saben, que según el pastor es la iglesia, así que no tengo dudas de que ustedes son gente de Dios, y eso es bueno. Si usted vino hoy como cualquier otro domingo, yo quiero que sepa que usted va a salir hoy con un milagro. Amén. Usted va a salir con un milagro. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es un favor. ¿Quién lo realiza? Solo Dios. ¿Quién lo recibe? El que lo pide. Todo aquel que pide, recibe. Y por eso es muy importante que en esta preciosa tarde estemos muy atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Vaya conmigo, por favor, al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a leer una porción interesante de las Sagradas Escrituras, en la cual vamos a desarrollar el sermón en esta preciosa oportunidad. San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Es clave la lectura. Si usted quiere seguirla, por favor, hágala con mucha atención. Y si no trajo Biblia por el apuro de venir a la casa del Señor, acérquese a un hermano ahí y compártala. A veces cuando estamos apurados pasan cosas, ¿verdad? Acerquémonos a algún hermano ahí y compartamos la palabra del Señor. También tenemos aquí. Dice así el consejo del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer desde hace 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le venía bien, antes todo le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos los que
A todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, sino pidió que se le diese de comer. Amén. De la palabra del Señor. Me encanta cuando algo termina con comida. ¿Usted no? Cuando el Señor, tomen asiento, cuando el Señor levanta a Lázaro, también lo mandó a comer. Y aquí no es la excepción. Manda a la niña a comer. Es interesante ver la faceta de nuestro Dios. A veces nos quedamos en una idea corta de lo que en realidad es el Señor. Por ejemplo, nosotros nos contentamos tan solamente con decir que Dios salva. A través de la persona del Señor Jesucristo, Dios salva. Pero yo creo que usted sepa en esta oportunidad que Dios no tan solamente salva, sino que también sana y libera. Son ventajas y son características de un Dios ilimitado, un Dios que no tiene límites, un Dios poderoso. Y a ese Dios nosotros adoramos y servimos. Si usted es salvo, dele gracias al Señor por eso, pero no se quede ahí, porque hay más todavía para el Señor. Si usted está aquí por primera o segunda vez, vea, es muy importante que usted rinda su corazón a Jesucristo. Ya no siga en sus fuerzas, ya no siga en su poder, en su capacidad. Deje que lo haga el Señor y la situación va a cambiar. Dice su palabra que todo aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es muy importante aceptar a Jesús, rendir su corazón a Jesús. Es importante que Jesús tome control de su vida. Es importante que Jesús sea el Señor de su vida. Lo otro que nosotros tenemos que empezar a entender es que no solamente me tengo que quedar con la salvación, que es algo glorioso y algo maravilloso, sino que también la salvación viene con la sanidad. No es bueno que nosotros nos apersonemos de las enfermedades y las tomemos como para nosotros y entendamos que es normal, que está bien, que ya está, que es parte. No, hay que reprender todo espíritu de enfermedad que nos aqueja a nosotros para que podamos experimentar un evangelio completo y poderoso, salvación y sanidad y libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la Biblia está rodeada de milagros. Mire, el Señor vino a esta tierra a traer sanidad. No solamente salvación, sino también sanidad. Pero a veces nos tomamos las enfermedades como nuestras. Y a veces las decimos hasta orgullosamente, nos apropiamos. Pasamos por la clínica y decimos, mi hospital, mi diabetes. Y sacamos pecho al decir, mi médico. Mi. Hermanos, no es normal que vivamos enfermos, quejándonos, lamentándonos, arrimándonos a los rincones por ahí, yendo de aquí para allá, gastando lo poco o lo mucho que podamos tener, malgastando. Es tiempo de actuar en fe, en creer en un Dios de sanidades, y el Señor de sanidades está en este lugar para hacer un milagro en su vida en esta tarde. Dale un aplauso al Señor. La misma naturaleza de Dios es una naturaleza de sanidad. Toda la Biblia narra y cuenta los milagros que ha hecho nuestro Dios. Por ejemplo, rápidamente, en Génesis capítulo 8, el Señor sana a Sara y le permite tener un bebé. En Génesis capítulo 20, Dios sana a Abimelech y a su mujer. En Éxodo capítulo 15, Dios sana las aguas amargas. En Segunda de Reyes capítulo 2, Dios sana las aguas de Jericó. En Segunda de Reyes capítulo 5, Dios sana al general Naamán de su lepra. En Segunda de Reyes capítulo 20, Dios sana al rey Ezequías. Todo el Antiguo
Antiguo Testamento relata de que tenemos un Dios y un Dios de sanidades. Un Dios que nos libra de esas cadenas y de esas ataduras, incluso generacionales, de enfermedades que nos vienen a nosotros golpeando día tras día. Levántese en el nombre del Señor y confiese al Señor como Señor de sanidad en su vida. Quítese ese peso de encima en el nombre de Jesús y sea libre, porque no hay enfermo feliz. No hay enfermo feliz. Es difícil cargar, llevar una situación, y el Señor no nos creó enfermos. El Señor nos liberó en el nombre de Jesús, y tenemos que ser responsables también con el templo que es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mire, los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de que vendría el Mesías prometido. Y una de las características del Mesías prometido es que traería sanidad a las naciones. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a establecer el reino de los cielos entre nosotros. Vino a derrotar las fortalezas de las tinieblas. Vino a traer salvación a los pecadores. Fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y escucha esto: y por sus llagas nosotros fuimos sanos. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. El Nuevo Testamento también relata acontecimientos de sanidades de nuestro Señor. En Mateo capítulo 8, Jesús sana a un hombre leproso. En Mateo capítulo 8, Jesús sana al sirviente de enfermo. En Mateo capítulo 9, Jesús sana a un paralítico que lo trajeron en una camilla. En Mateo capítulo 9, Jesús sana a 2 ciegos. En Mateo capítulo 15, Jesús sana a la hija de una cananea. En Marcos 3, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. En Marcos capítulo 7, Jesús sana a una persona que nació sorda y muda. En Marcos capítulo 7, Jesús sana a la hija de una mujer sirofenicia. En Lucas 13, Jesús sana a una mujer encorvada. En Lucas 17, Jesús no sanó a uno, sino a 10 leprosos. En Juan 4, Jesús sana al hijo de un noble. En Juan 5, Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. En Juan 9, Jesús sana a un hombre que nació ciego. En Juan 11, Jesús levanta a Lázaro de la tumba y lo libra de su enfermedad. Todo el Antiguo Testamento habla y relata de un Dios de sanidades, y ese Dios está aquí entre nosotros. El mismo Señor Jesús que levantó a Lázaro, el mismo Señor Jesús que sanó enfermos, es el mismo Señor que ha sanado, está sanando y seguirá sanando por toda la eternidad, porque su poder no se ha cortado. Si no han ocurrido milagros entre nosotros, no es porque el Señor ha dejado de actuar o el Señor está limitado en sus capacidades, sino es porque la iglesia ha dejado de creer. Nuestros ojos tienen que acostumbrarse a ver milagros, nuestros oídos tienen que acostumbrarse a escuchar milagros, porque esa es la naturaleza del Señor entre nosotros. Amén. Su poder no ha cambiado. Su nombre es sobre todo nombre. Y el Señor Jesús sigue obrando entre nosotros. Volvamos a la Escritura, donde empezamos a leer en Marcos capítulo 5. Y es ahí donde vamos a continuar. Marcos capítulo 5. Mientras vamos a ir analizando esta Escritura, vamos a ir respondiendo 3 preguntas. Al menos la primera pregunta que nosotros tenemos para esta oportunidad es: ¿qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? ¿Qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? La Escritura relata que el Señor Jesús venía de un lugar determinado y que se le acerca un principal de una sinagoga. Para empezar, este era una persona importante, era un influyente, era un hombre muy poderoso y tenía muchos contactos en toda la comunidad. Este hombre había oído hablar de Jesús. Va Jesús
y se postra ante él y le hace una de las peticiones quizás más difíciles que un padre puede hacerle a otra persona. Maestro, mi hija está agonizando, ven a mi casa para que tú pongas las manos sobre ella y ella pueda quedar sana y libre de su enfermedad. Hermanos, a veces nosotros interpretamos los problemas, las dificultades, incluso las enfermedades, las interpretamos como que vienen de parte del enemigo, pero en ocasiones, a veces mi problema es la oportunidad para que Jesús vaya a mi casa. Mi problema, mi situación, mi dificultad se convierte en un instrumento para que el Señor Jesús se glorifique en mi vida. Yo estoy seguro que si la hija de Jairo no estaba en la condición como la presenta su padre, Jesús nunca hubiera ido a su casa. Es más, nunca hubiera ido a Jesús. Nuestra situación hace que nos acerquemos a Jesús. A veces nos acercamos a personas incorrectas. A veces actuamos en cosas que no tienen relevancia. Pero lo importante de la enseñanza en esta oportunidad es ir a Jesús. Usted no vaya a otro lugar. Usted no vaya a otra persona. Vaya a Jesús. Amén. Vaya a Jesús. Jesús es la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la solución como la tiene el Señor Jesús. Glorifíquele. Denle un aplauso al Señor. Mientras Jairo está hablando su necesidad a Jesús, Jesús decide ir a la casa de Jairo. Y van los dos. Van ahí, con la multitud y van ahí. Pero inmediata esa ida a Jesús, dice que también aparece una mujer que tenía 12 años de estar padeciendo una enfermedad. Y ella había dicho en su mente y en su corazón, si tan solamente tocara el borde de su manto, yo sería sana. Ella había oído de Jesús. Aquí hay dos historias prácticamente. Un hombre influyente, un hombre poderoso, y otra persona que no tenía voz, que no tenía importancia. Es más, que era insignificante según el contexto, según la sociedad en ese momento. Ella no podía hablar en público. Ella no podía estar en una reunión grande. Ella no podía estar entre hombres. Lamentablemente así era el machismo antes. Pero esas limitaciones no fueron suficientes para que esta mujer vaya también a Jesús. Todos podemos ir a Jesús. Todos podemos ir a Jesús. Todos, absolutamente todos. Jesús no tiene mimados, Jesús no tiene consentidos, Jesús no tiene favoritos. Todo aquel que se acerca a Jesús siempre va a regresar cambiado y transformado por el poder de su gracia. Vaya a Jesús, amén. Hay que ir a Jesús. A la par de este suceso, mientras Jesús va, hay una mujer que detiene al maestro. Hay una mujer que detiene a Jesús. Oiga, detener a Jesús es realmente importante. Cautivar la atención de Jesús, llamar la atención de Jesús es realmente importante. Y ahí hay algo interesante. Jesús dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, pero ¿por qué dices eso? Si aquí hay cantidad de personas que no solo te tocan, sino también te aprietan. ¿Por qué dices eso? Porque dice, porque poder salió de mí. Poder salió de mí. Lo que está diciendo Jesús es, alguien se acercó de una manera diferente. Alguien me tocó esperando recibir algo de mí. Alguien se acercó a mí con un corazón lleno de fe. Así hay que acercarse a Jesús. A veces nos acercamos a Jesús por los favores tan solamente. Señor, si tú me ayudas de esta. Señor, si tú me das una mano de esta situación. Si me sacas de esta situación. Pero acercarse a Jesús es importante con un corazón en fe. Creer que Jesús va a hacer cosas grandes en mi vida. Con esa intención hay que acercarnos a Jesús. Y aquí respondemos la pregunta, ¿qué hacer para recibir un milagro? Número 1, Jairo nos da una gran enseñanza. Jairo tiene una necesidad de llevar al maestro a su casa, pero Jesús está detenido con una mujer. ¿Cuál hubiera sido nuestra situación si estamos llevando a casa a Jesús?
Lo primero que tenemos que hacer nosotros es esperar. La enseñanza para poder recibir un milagro de parte del Señor es esperar. Y usted me dirá, pastor, ¿y hasta cuándo tengo que esperar? El tiempo que sea necesario, porque para el Señor Jesús nosotros no quedamos en el olvido. Él no nos da la espalda. El tiempo que para nosotros es una pérdida de tiempo, el Señor es ganancia. El Señor está obrando, el Señor está probándonos, el Señor está analizando la fe que tenemos nosotros. ¿Qué hacía Jairo? Esperar. La primera enseñanza que yo tengo que aplicar para poder recibir un milagro es esperar. Esperar, esperar. ¿Cuánto tiempo hemos esperado? ¿Qué ha ocurrido en la espera? ¿Qué ha ocurrido en la espera? Si nosotros hubiéramos sido la persona que estamos llevando a Jesús a casa, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? A veces estamos esperando con la actitud equivocada. Estamos esperando con soberbia, estamos esperando impacientes, estamos esperando con actitudes que no son las correctas. ¿Cómo le hubiéramos dicho al Señor Jesús? Jesús, vamos, deja de entretenerte. Mi situación es más importante, mi situación es más delicada, es mi hija la que está enferma. Mientras Jairo esperaba. Y mire, mientras él esperaba, dice que viene de la casa de Jairo una persona a darle una de las noticias más desastrosas que puede un padre lograr escuchar. Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Hermanos, los que somos padres podemos entender la dimensión de esta noticia. Se nos viene el mundo encima. Si tan solamente cuando un hijo nuestro está enfermo, hermano, nosotros no importa la hora, los padres salimos a buscar, a incomodar, a pedir favores, a perder la vergüenza con el que tengamos que incomodar, con tal de llevar la solución para que nuestros hijos no sufran. Psicológicamente estamos preparados nosotros para enterrar a nuestros padres, pero nunca estaremos preparados para enterrar un hijo. Se apagaba una luz, se moría una vida que apenas empezaba a vivir. Dice la Biblia que tenía 12 años. Seguramente Jairo se sintió morir, se le vino el mundo encima. Nadie está preparado para escuchar una noticia de esa magnitud. No nos podemos reparar los padres que hemos perdido un hijo. Solamente Dios con su Santo Espíritu nos puede abrazar, cobijar, besarnos y consolarnos ante una pérdida tan grande como es perder a un hijo. Seguramente el diablo vino a la mente de Jairo y le dijo: ¿ves? Y tú perdiendo el tiempo. Y tú dices que confiando en Jesús. Jesús tiene preferidos. A ti Jesús te dio la espalda. Sigue adelante. ¿Qué Jesús? Hermanos, solamente Jesús tiene la fuente de vida eterna. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? Esperar. Seguramente Jairo dijo: ¿qué hago? Y eso es lo que ha ocurrido con aquellos padres que han perdido a un hijo. Yo soy pastor en una iglesia también y tenemos a una familia muy querida en la iglesia. 2 hijos. El uno de 22 años con un cáncer terminal muere. Han pasado 8 años y es hasta el día de hoy que cuando usted le toca el tema a mi hermano Marcelo todavía llora, todavía se quiebra. Y es un líder, es una persona que perfila para pastor, y una persona muy comprometida y que ama al Señor profundamente, pero difícilmente nos reponemos de una situación como estas. Algunos especialistas dicen que algo parecido es el adulterio, porque en ambos se rompe, en ambos se quiebra, en ambos se acaba.
Que el Señor nos ayude. ¿Qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? Esperar. Esperar. Y esperar. Otra situación que podemos ver está en el versículo 36. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros mientras esperamos es no temer. Jesús se acerca a Jairo y le dice: Jairo, cuando escuchó la noticia, Jesús escuchó la noticia que trajo el sirviente de Jairo, cuando le dijo: Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. El Señor Jesús escuchó esa noticia, se acerca a Jesús a Jairo y le dice: Jairo, no temas. La segunda cosa que yo tengo que hacer mientras espero un milagro es no temer, porque el miedo va de la mano con la derrota. Cuando usted ya está apoderado de temor, la derrota es indiscutible. Cuando uno tiene miedo, anda por los rincones. Cuando uno está con miedo, no tiene valor a hacer absolutamente nada. No tiene ánimo ni de levantar la cabeza. Cuando uno tiene miedo, lo expresa su propio cuerpo. Cuando usted tiene frío, tiembla. Cuando está contento, se ríe. Cuando está alegre, silba, canta. Pero cuando tiene miedo, también el enemigo puede observar las expresiones que nosotros lanzamos cuando estamos llenos de temor. Por eso el Señor Jesús se acerca a Jairo y le dice: Jairo, no temas. Lo que Jesús está diciendo: no importa lo que haya ocurrido, yo tengo el control. Yo soy el Señor. Yo soy el que estuve vivo, el que estuve muerto y el que he resucitado, el Señor Jesús. ¿Qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? No temer. ¿Qué han dicho los médicos? ¿Qué han dicho las radiografías? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la respuesta ante una situación? El miedo nos invade y cuando tenemos miedo, hermanos, hemos ya perdido la batalla. Antes de pelearla, antes de enfrentar una situación, ya estamos derrotados. Por eso el Señor Jesús aconsejó a muchos que no tengan miedo. Mire, el mismo Dios que le dijo a Abraham: no temas, es el mismo Dios que le dijo a Elías cuando estaba rodeado de enemigos: no temas. Es el mismo Dios que le dijo a Josafat en medio de la batalla: no temas. Es el mismo Dios que le dijo a la Virgen María: no temas. Es el mismo Dios que le dijo a Juan en la isla de Patmos: no temas. Es el mismo Dios que le dijo a Jairo: no temas. Es el mismo Dios que te dice esta tarde: no temas. No temas. No temas. En el nombre de Jesús, expulse ese miedo, expulse ese temor. El miedo no es buen consejero. El miedo no es parte de nuestro estilo de vida. El Señor nos ha dado un espíritu de poder y de dominio y de autoridad. En el nombre de Jesús, no temas. Cambia esa cara, cambia ese rostro, cambia de actitud. Porque más poderoso es aquel que pelea con nosotros. El Señor, como poderoso gigante, está a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosas tengo que hacer para recibir un milagro? Número 1, esperar. Número 2, no temer. Y la tercera cosa también la vemos ahí en el versículo 36. Cree solamente. La tercera cosa que yo tengo que hacer mientras espero un milagro es creer. Creer. Y lo que me ayuda a mí a creer es la fe en el Señor. Más fe le tenemos a una pastilla. Más fe le tenemos a un médico. Más fe le tenemos a un hospital que al mismo dador de la vida, que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se le acerca a Jairo y le dice: Jairo, no temas. Y le dice:
cree solamente. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En quién hemos creído? Esto de creer, hermanos, es fabuloso, es fundamental. Porque incluso a veces hasta nos catalogan a nosotros de creer en cosas absurdas. Vean, hermanos, el evangelio son cosas sorprendentes. Y si nosotros creemos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Creemos en lo sobrenatural. Creemos en cosas imposibles. Mi madre con un cáncer terminal, le dieron dos meses de vida. Mamá tenía una radiografía que se hizo el viernes, un viernes santo. Y tengo un hermano que es médico y le dijo: mamá, vamos a hacer un último intento más. Ese viernes llegaron unos evangélicos a orar a mi casa por primera vez. Y oraron y aplicaron la sangre de Jesucristo. No entendíamos nada nosotros. Lo único que sabíamos es que mamá estaba enferma y que se iba a morir después de 2 meses. Estábamos asustados, como es obvio. Estábamos atemorizados. Y esta gente oró y aplicó la sangre de Jesús y dijo: señora, sea sana en el nombre de Jesús. Un día viernes. El lunes va otra vez a hacerse una radiografía. Hermanos, el cáncer desapareció. Mamá tiene 2 radiografías, la del viernes y tiene la del lunes. En el viernes hay cáncer y en la de lunes no hay cáncer. Aleluya. Han pasado 24 años y mamá está más sana que yo. En ese Dios creemos. Cree solamente. Y esa fue la forma, la manera como el evangelio llegó a nuestras vidas, llegó a nuestras familias. Por esa causa, yo creo que si mamá no hubiera estado enferma de tal magnitud, difícilmente hubiera entrado el evangelio. Dios sabe, hermanos, Dios sabe por dónde usted está atravesando. Él conoce cada situación. Así que es tiempo de glorificar y dar gracias a Dios por la situación por la cual estoy atravesando. Porque es la oportunidad para que Jesús venga a mi casa. Porque es la oportunidad para que mi cuerpo experimente el poder del Señor. Porque es la oportunidad para empezar a creer, pero creer en Dios. En esto del tercer aspecto de creer, mire, me llama la atención la actitud de Jesús. Va donde está la niña y saca a todos esos curiosos. Me encanta cuando Jesús va, toma el control. No era la casa de él y él empezó a mandar ahí en casa ajena. Se me van todos. Curiosos que vinieron por café con rosca, decimos en Ecuador. Vinieron por las bebidas, lo que se da en un velorio, ¿no? Hay gente que viene a comer. No viene ni a llorar, ni a nada, ni a dar el pésame, nada. Viene a ver qué hay de comer. Comen y se van, incluso hablando hasta mal. Hay gente que va de velorio en velorio buscando qué hay que comer y hablar mal y a hacer cosas. Entonces Jesús va a la casa de Jairo. Habían personas importantes porque Jairo era importante. Habían personas influyentes, personas especiales, etcétera, etcétera. Llega Jesús y saca a todo mundo y solamente permite que se quede el papá, la mamá, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Por qué? Porque hay que empezar a reunirnos con gente que también cree. Esos incrédulos, sáquelos de sus círculos íntimos. Expulse de su casa a aquellas personas que critican. Sáquelos de sus entornos, aquellas personas que le complican, que en vez de ayudar, estorban, que en vez de inyectar fe, inyectan, hermanos, amargura, chismes, cuentos, frustraciones. Hay que reunirse con gente que también cree. Amén. Jesús le dice, la niña no está muerta. Yo creo que más de uno dijo, este está loco. Pero sí hubo un grupo que dijo, amén. Con esa gente hay que reunirse. Hay que empezar a caminar con gente que también cree.
Porque eso se tiene que contagiar, eso se tiene que expandir. La fe, hermanos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero si yo me reúno con gente, no me va a hablar la palabra de Dios. Gente incrédula no me va a hablar de fe. Yo no concibo que nosotros como cristianos digamos, es que mi mejor amigo es un inconverso, que mi mejor amiga es una inconversa. No, hermanos. ¿Dónde se encuentran los verdaderos amigos? Aquí, en la senda antigua, en la iglesia, en la casa del Señor. Hay gente que también cree. Si usted se toma un café con alguien, seguro va a decir algo, lo que el Señor ha hecho en su vida, y su fe va a crecer. Así que el Señor empezó a hacer esta diferencia, a sacar a los incrédulos y a empezar y a enseñarles que tienen que empezar a creer en cosas sobrenaturales. 3 cosas. Número 1, esperar. Número 2, no temer. Y número 3, creer. Póngase de pie. Mientras escuchamos algún instrumento, vamos a orar al Señor. Mire, hermanos, usted no vino hoy por casualidad. Si el Señor lo trajo, es porque usted tiene que salir con un milagro. El Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Se acerca a la niña y le dice a la niña, no está muerta. Solamente Jesús tiene esa autoridad. Solamente Jesús puede ver algo que nosotros no vemos y lo damos por hecho, lo damos por entendido. Así es. Bueno, el Señor Jesús tiene otra palabra. El Señor Jesús aún no ha dicho la última palabra en su enfermedad, en su dolor, en su problema, en su situación. El Señor Jesús ahora se va a pronunciar. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a adorar su nombre. Quizá usted está bien, usted está sano. Quizá este sermón no es para usted, pero seguramente usted tiene a alguien que está postrado. Seguramente usted tiene algún pariente, algún familiar que está enfermo, que ya no saben qué hacer, que el miedo se ha apoderado de la familia, el temor pulula ahí entre los miembros de la familia. No sabemos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos a quién más acudir. Y esta palabra es para usted. Jesús está aquí. Diga la palabra, no importa la distancia, conforme nuestra fe, así sea hecho. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Manda, Señor, tu presencia. Toca, Padre, cada cuerpo. Mira las dolencias, las enfermedades. En el nombre de Jesús. Venga al altar. Si usted está necesitada de un milagro, necesitado de un milagro. Si usted tiene miedo de lo que han dicho la ciencia y quiere escuchar la palabra del Señor, quiere que el Señor toque su cuerpo, pase, por favor, venga al altar. Venir al altar es una actitud de humildad. Venir al altar es una actitud también de yo creer. Venga al altar. Oh, rabashata, quita, rabababa. Quita, rabababa. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Toca, Jesús, este ambiente. Mira a cada persona, Señor, que viene al altar, trayendo su enfermedad, trayendo su dolencia o trayendo su petición, Señor. Padre, tú eres el mismo. Tú no cambias. Si no vemos, si no experimentamos, es porque nos falta fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar con tu gloria. Cae con tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, abrace, susurre al oído. Tranquilo, no temas, no temas, no temas. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, dice el Señor. No temas, se va todo temor. ¿Cuánto tiempo ha esperado? ¿Cuánto tiempo he esperado? Oh, Jesús, la espera valió la pena. La espera valió la pena. Toca, Jesús. Reciba sanidad. Reciba sanidad, reciba sanidad.
Señor, toca, Padre, toca en el nombre de Jesús. Se va todo cáncer, se va toda diabetes, se va toda fiebre, toda infección, se va en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va. Expulse, hermano, resistas en el nombre de Jesús. Resistas en el nombre de Jesús. No acepto, no acepto, renuncio, renuncio, renuncio a toda enfermedad, renuncio a toda dolencia, renuncio a toda patología, renuncio a todo pronóstico. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Toca Jesús, toca Jesús. Oh, aleluya. Hermano, siento al Señor en este lugar, sanando, obrando, 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 obrando. Se va toda incredulidad, se va todo endurecimiento, se va todo corazón afectado, herido, lastimado, y viene un corazón nuevo, renovado, transformado en el nombre de Jesús. Toca, Señor, llena, Señor, reciba su milagro, reciba su milagro. Usted ha esperado, mientras Jesús obraba en otros, mientras Jesús hacía milagros en otros, usted ha esperado, usted ha esperado, usted ha esperado. Reciba su milagro, reciba su milagro, reciba su milagro. Este es su tiempo, este es su tiempo. Recíbalo, recíbalo en el nombre de Jesús. Toca, Señor, toca, Padre. Levante su mano, reciba del Señor milagros. Así como el Señor sanó a esta mujer. 12 años. ¿Cuánto tiempo esperó esta mujer? 12 años. Oh, Padre, la espera valió la pena. Reciba, reciba, reciba sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjese ministrar por el Señor. Reciba, reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Expulse, expulse, reprenda, eche fuera toda dolencia. Eche fuera toda dolencia, toda enfermedad. Se va en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor, obra poderosamente. Oramos por aquellos que están distantes.
seres amados, nuestros familiares que están en otros países, que sabemos que están enfermos. No importa, Señor, las barreras, no importa, Señor, los muros, no importa la distancia. La Biblia dice que conforme a nuestra fe, así se ha hecho. Pero tenemos que decir la palabra. Decimos la palabra. Sanidad, sanidad, Señor. A la distancia reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre extraordinario. En ese nombre que experimentó la muerte. En ese nombre que experimentó la resurrección. En ese nombre que vive y reina. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor. Hay sanidad. A veces la enfermedad ha sido un impedimento para servir. A veces la dolencia es más poderosa que el mismo deseo de servir, de ministrar. Oh, pero en el nombre de Jesús hay sanidad en tu pueblo. Hay sanidad en sus finanzas. Hay sanidad en sus relaciones con su esposa, su esposo. Hay relaciones restablecidas con sus hijos, con sus seres amados. Hay sanidad total. La mujer no fue por salvación. La mujer fue por sanidad. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús la salvó. No solo la sanó, sino que también la salvó, la salvó, la salvó. Oh, Jesús, aleluya. Cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve. ¡Oh, sí, Señor!